ese García Márquez, que escribía sobre las cosas más elementales de la vida, sobre una vaca, se salió un día en Barranquilla, la llevaban para el matadero y se soltó en el centro de Barranquilla. García Márquez escribe una crónica magistral que decía: la mejor manera de adelantar el carnaval de Barranquilla es que un viernes por la tarde una vaca se suelte en el centro de Barranquilla y se arma la fiesta, naturalmente. Bueno, encontré otra crónica juvenil que cuando se la recordé a él, me decía, no recuerdo muy bien, pero mire, oigan esta historia. En Cartagena, en el diario El Universal, fue el primer periódico donde trabajó García Márquez, a los 20 años. En una población cercana a Cartagena, llamada el Carmen de Bolívar, había una procesión, una marcha religiosa, un desfile católico, el 16 de julio, que es el día de la Virgen del Carmen, Madre de Jesús, Madre de Cristo. Y en esos tiempos de enfrentamiento político y de violencia política muy cruda en Colombia, disparó la policía contra la procesión. Hubo 10 heridos y el periódico de Cartagena mandó al joven reportero García Márquez a cubrir la noticia. La noticia que manda García Márquez era muy simple, contaba la historia: la procesión iba por el centro de la población cuando de repente la policía disparó. Lo que era hermosísimo era el título de la crónica, ni siquiera el título, el subtítulo. Oigan esto. Y firmaba la crónica Gabriel García Márquez, enviado especial de El Universal a el Carmen de Bolívar. Oiga el título, lo que decía. Decía: policía dispara contra procesión de la Virgen del Carmen. Un balazo, uno de los balazos, pegó en la orilla del paso, la orilla del pedestal de madera en que llevaban a la Virgen. Un balazo pegó ahí y le rozó el pie a la Virgen. Una Virgen de yeso. Y García Márquez escribe la crónica contando eso. Y ella dice: 10 heridos, policía dispara contra la procesión de la Virgen del Carmen. Subtítulo: 10 heridos, coma, entre ellos la Virgen. Esto sí se le ocurrió a García Márquez. Fue su primera crónica, tiene ese mérito, era su primer trabajo periodístico como reportero profesional. Después, García Márquez nunca abandonó el periodismo, nunca, ejerciéndolo de manera magistral. Después se fue a trabajar a El Heraldo de Barranquilla. De El Heraldo se fue ya a Bogotá, al diario El Espectador, donde escribió una serie de crónicas estupendas. Y luego de haberse consagrado como el gran novelista, de haber ganado el Premio Nobel de Literatura, siguió escribiendo crónicas, pero si uno las lee con cuidado, ya son las crónicas de un escritor famoso, de un escritor consagrado. Ya son las crónicas en que se le nota mucho que García Márquez sabía que una opinión suya política, por ejemplo, una opinión política podría provocar consecuencias. Entonces, con lo cuidadoso que él fue toda la vida, se abstenía, se controlaba. Y por eso digo que prefiero la frescura, la espontaneidad, la naturalidad juvenil de los primeros años, de las crónicas de los primeros años. En esas crónicas hay unos verdaderos y auténticos prodigios. La historia del hombre que volaba, por ejemplo. Era un señor en Barranquilla. Veo que el profesor ya leyó esa crónica también, ¿verdad? Sí. Hago una recomendación, perdónenme un paréntesis breve. Una recomendación para que esto sea útil a los oyentes. Les voy a recomendar 2 libros de García Márquez, periodista. Uno que contiene las crónicas que escribió al comienzo, primero en Cartagena, en Sal, y luego
el audio. Entonces, y ahora cómo me oigo. Ok, perfecto. Ahí está bien. Voy a repetir, Juan, los libros, no, alcanzamos a oír textos. Sí, el primero de todos se llama Textos Costeños. Son las crónicas que publicó en los dos diarios costeños, en el Universal de Cartagena y el Heraldo de Barranquilla. Fueron recopiladas por una persona que Jaime y yo conocimos muy bien. Yo era el jefe de redacción del Heraldo cuando vino de Francia, de la Universidad de Toulouse, el profesor que recopiló esos libros. ¿Se acuerda, Jaime, cómo se llamaba nuestro amigo el profesor? Jacques Gillard. Jacques Gillard. Gillard vino y recogió las crónicas de los dos periódicos en un volumen muy grueso. Y luego se fue a El Espectador de Barranquilla, de Bogotá, y recogió lo que Gabo escribió en Bogotá. Y se llama Entre Cachacos. Entonces, es obvio que García Márquez, periodista de los últimos años, después del Nobel, por decir alguna referencia temporal, era mucho más influyente, era muchísimo más importante, movía mucha más opinión. Pero el García Márquez juvenil, desconocido, lleno de sueños, de ilusiones, de ambiciones, es mucho mejor periodista porque es mucho más fresco, es mucho más desprevenido, tenía mucho menos razones de controlarse y de evitar decir cosas, es de una frescura extraordinaria. La única manera de entenderlo es leyendo a ambos, ¿verdad? Al joven y al adulto. Ahora bien, García Márquez dijo muchas veces en la vida cómo era su amor por el periodismo. Hay una frase suya que en estos días, en la actualidad, está en las calles de Cartagena, las calles de la ciudad de Cartagena, que está en el Caribe colombiano, a la orilla del mar, la ciudad histórica y colonial donde vivimos Jaime y yo. Las calles de Cartagena se llenaron con unas enormes fotografías de García Márquez a raíz de su muerte, como un homenaje, ¿verdad? Fotografías con frases suyas. Y hay una que dice: la única nostalgia que yo tengo en mi vida es la nostalgia de volver a ser un reportero. Amaba el oficio por encima de todo, incluso creo que por encima de la literatura. En lo cual García Márquez es muy similar a algunos de los más grandes escritores de la historia humana, a los que les ocurrió lo mismo. Recuerden ustedes el caso de Albert Camus, por ejemplo, en Francia. Premio Nobel de Literatura, el autor de tanto libro maravilloso, el autor de La Peste, del extranjero, de todo eso. Y sin embargo, Camus siempre dijo: lo único que yo quiero volver a hacer en mi vida es ser un periodista. García Márquez lo fue. El mejor periodista que yo he conocido es el García Márquez juvenil, el García Márquez de los primeros años, el García Márquez que andaba por la calle caminando buscando temas, cuando nadie se detenía a mirarlo porque nadie sabía quién era él. Era un extraordinario cronista. Eso lo llevó sin duda a la literatura. Para García Márquez, el periodismo ejercido de esa manera, contando historias, fue el tren que lo llevó hasta la estación de la literatura, donde lo estaba esperando la literatura. Los libros, las novelas, los cuentos. Pero todo empezó con el periodismo, sin duda. Yo creo que ese es mi aporte, quedó a la orden por si ustedes desean plantearme alguna otra inquietud. Me gustaría mucho oír a Jaime Abello, a quien nunca me canso de escuchar por todas las cosas tan sabias que Jaime siempre dice. Juan, lo interrumpo un momentico antes de que Jaime entre al aire, porque usted también es un seguidor de manejar tiempos y estamos perfectamente dentro de su tiempo, pero tengo el tiempo para preguntarle algo. Una vez tenemos el García Márquez famoso, el García Márquez, el premio Nobel, el García Márquez que, como usted lo dijo, cuando opinaba podrían generarse controversias.
Sí. o consecuencias, ¿vuelve en algún momento a tener cierta influencia como periodista, o él definitivamente, después de que se dedica a escribir y a la literatura, en algún momento regresa y hace opinión a través de periodismo? Nunca hizo opinión. Mire usted qué interesante. Eso es de lo admirable que hay en García Márquez como periodista. Entendió desde el principio que el verdadero periodismo no es la opinión. El verdadero periodismo está en el relato. El verdadero periodismo está en la crónica. Ajá. El verdadero periodismo, digo, desde el punto de vista del texto, desde el punto de vista de lo escrito, está en el relato de los hechos. Y en ese sentido, es obvio, embajador, que García Márquez era un maestro formidable. ¿Usted sabe lo que ocurría con sus últimas crónicas? Por ejemplo, después de ganar el premio Nobel en el año 82, en el 83, 84, etc., García Márquez escribía los domingos unas bellísimas crónicas enmarcadas en el diario El Espectador, que fue el periódico de su juventud de Bogotá. Después escribía unas crónicas y entrevistas con personajes en la revista Cambio, que ya hoy no existe. Ajá. Apenas salía un texto de García Márquez, lo reproducía el mundo entero. En el diario El País de Madrid alcanzó a escribir algunas crónicas estupendas, pero es que al día siguiente lo traducían a todos los idiomas y aparecía en todas las revistas, en todos los periódicos, en inglés, en francés, en alemán, en árabe, en español, por la influencia de García Márquez. Son textos extraordinarios, escritos con el talento de un genio de la literatura. Lo que yo digo es que la naturalidad de rosa fresca, la naturalidad de una flor en capullo, la tenía en la juventud. Profesor, periodista, maestro Juan, muchísimas gracias. Vamos a darle ahora la palabra a Jaime, vamos corriendo dentro del tiempo, y nuevamente un agradecimiento grande para ustedes. Jaime, por favor. Es un gran placer, saludo a todos. Jaime, Gracias. hasta luego. Todo Jaime, querido Jaime, un abrazo. Gracias Juan. Juan es uno de los mejores conversadores que hay en Colombia. Al fin y al cabo se entrenaba para hacerlo públicamente todas las mañanas por más de 20 años. Y nos embrujaba con su historia como lo ha hecho hoy. Y me encanta, para mí es un honor que él me preceda. También, embajador, quiero agradecerle y decirle que esta innovación en materia de diplomacia cultural, porque la verdad es que no conocí el precedente de una conversación de este tipo, que además no es solo para Corea por lo que yo oigo, sino es para cualquiera que pueda sintonizarlo, por decirlo así, a través de YouTube. Yo conocí a Gabo hace unos 30 años, realmente en el año 83, cuando yo era un joven medio insolente aquí en Barranquilla, donde estoy en este momento. Mañana estaré allá en Cartagena, en la oficina, y estaré más cerca de Juan. Y lo conocí, le caí en gracia y me decidió pararme bolas e invitarme 10 años después a que asumiera un proyecto que él venía gestando en su cabeza, y era su idea de hacer unos talleres de periodismo. Este proyecto, cada vez encuentro más evidencias de que no nació en el año 93 cuando nos vimos, que fue un año, además el 93 y 94 fueron unos años en que concurrieron una serie de factores que hicieron que Gabo se embarcara en el proyecto de la Fundación de Periodismo. Y esos factores son, uno, que él había regresado, que estaba construyendo una casa en Cartagena y necesitaba inventarse un pretexto para trabajar y hacer cosas desde Cartagena. El segundo, que estaba muy preocupado por los temas de educación y venía trabajando con una misión de educación, ciencia y tecnología que formó el gobierno nacional en la época del presidente César Gaviria, y de la cual nos quedan los dos únicos ensayos, porque ese género no lo practicó García Márquez, sino solamente como comisionado en materia de educación, y publicó dos ensayos, uno sobre educación, uno que se llama, él la proclama por un país al alcance de los niños, y el otro se llama Manual para ser niños. O sea que está Cartagena y el Caribe colombiano, segundo la educación, y tercero
su preocupación por el periodismo. Y esa preocupación, a raíz de la investigación en que me embarqué para hacer este libro, que se llama Gabo Periodista, que es un libro que ojalá algún día podamos compartir con ustedes, que es una antología, por una parte, pero al mismo tiempo una antología no solo de los textos de García Márquez, del primero hasta el último, sino una antología de historias de gente amiga, de colegas, entre otros. Juan estuvo invitado, lamentablemente no me pudo entregar nunca el texto, pero le digo una vez que sigo esperándolo para que algún día lo publiquemos, aunque sea como libro independiente. A raíz de esa investigación, pues me pude formar una idea en la que definitivamente él venía, por lo menos desde 10 años antes, tratando de armar algún tipo de proyecto que condujera a una, por decirlo así, a una recuperación del periodismo tal como él lo había disfrutado, como él lo había vivido en esos años felices a los que se refirió Juan cuando habló de la primera etapa del Gabo aprendiz, el Gabo fresco, el Gabo sin ataduras, el Gabo que realmente, de aquí, yo creo que es un Gabo que no distingue entre la escritura periodística de la escritura de ficción, como no lo quiso distinguir nunca. Él decía que el reportaje es un género literario y se negaba a establecer una frontera, pero eso sí partiendo de que existe un pacto de lectura completamente distinto, porque por supuesto el reportaje, la crónica y la escritura periodística trabajan sobre el cuento que es verdad, o sea, el cuento que no es inventado, mientras la ficción, aunque se base, como ocurrió muchas veces en el caso de él, en la realidad, pues tiene la transformación que la imaginación hace de las historias para llegar al texto de ficción. Entonces, la primero que diría yo es que García Márquez no le gustaba separar la ficción de la escritura periodística en cuanto a género, aun cuando sin duda fueran diferentes. Y luego llega el Nobel y efectivamente llega el giro al que se refiere Juan, que es que nuestro Gabo se vuelve de pronto un hombre hiperfamoso, ya lo era muy famoso, ya va a ser hiperfamoso, un hombre centrista políticamente, un hombre cuidadoso con el significado histórico de lo que escribía, y entra a hacer esas crónicas en formato de columna, publicadas sobre todo en El Espectador y El País, y que reproducían muchos diarios del mundo. Pero igualmente, en el momento en que recibe el Nobel, empieza a gestar otro proyecto, porque las ganas de tener su medio propio no se le habían quitado, y entra en conversaciones con un colega y amigo de Juan, Darío Arizmendi, que tenía el periódico El Mundo en Medellín, junto con Tomás Eloy, el gran periodista y escritor argentino, y otras personas, quiere inventarse un periódico que sería un gran diario en Colombia, y inclusive lo bautizó antes de que naciera, porque al final nunca nació el proyecto, diríamos más bien que abortó, se iba a llamar El Otro. Y el periódico realmente avanzó mucho en el sentido de que el proyecto se le hicieron los estudios económicos, los estudios de factibilidad, pero yo creo que por un lado es una empresa muy riesgosa desde el punto de vista económico, y por el otro era algo que corría también lo mismo, alejarlo de la literatura, a la que había regresado sin tipo de tapujo, aunque Pinochet siguiera mandando allá en Chile. Entonces él termina abandonando el periódico del Otro, pero alcanzó a dictar un taller en Medellín, el diario del Mundo, y empieza y sigue sus columnas, y luego tiene entonces una fase que es la entrada. Sus amigos ya todos habían vuelto, se habían aburguesado, por decirlo así, gente como Enrique Santos Calderón y demás. Enrique le dice, hombre, aprovechemos la oportunidad de que vamos a embarcarnos en tener un noticiero de televisión, y Gabo se asume este noticiero que fue un AP. Entonces, por un lado, pusieron el noticiero a Gabo, por otro
había asociado a su vez con Yanita Mat, que fue el noticiero CNI, ¿te acuerdas, Juan? Entonces resulta que ahí viene otra faceta de Gabo, que es la faceta de Gabo en el mundo de la televisión, periodismo de televisión. Y parece que ese fue uno de los mejores momentos de Gabo, en el sentido que fue el único de los negocios periodísticos donde ganó plata, porque con estos noticieros efectivamente sí se hacía dinero. Una vez me dijo, en lo único que me ganó plata, por fuera de mi escrito yo mismo, fue cuando fui socio de QAP. El proyecto duró unos años y Gabo al mismo tiempo iba gestando otro proyecto, y era esa idea de crear una institución que promoviera un periodismo de calidad, que hiciera talleres, que enseñara periodismo, y ahí es cuando me llamo. Esto ocurrió en el año 93. Yo era gerente de Telecaribe, el canal de televisión en Barranquilla, el canal de televisión pública regional, y me encomienda, es decir, él quiere hablar de talleres, de periodismo, y yo le digo al final, ¿por qué quieres que yo haga? Me dice, ¿por qué no piensas en eso? Y efectivamente pensé en eso. Nos reunimos posteriormente con un pequeño documento que preparé, creamos la fundación, Juan y yo y Fernando somos conductores, y hemos empezado una andadura que hasta el momento ya dura 19 años, haciendo los talleres que él quería hacer, porque él dictó varios, haciendo también premios de periodismo, porque vamos a entregar en Medellín en su nombre los días 30 de septiembre y 1 de octubre próximo, haciendo seminarios de intercambio de periodismo, teniendo una presencia activa en las redes sociales, en fin, creando una institución que trabaja por el periodismo en toda América Latina, desde Cartagena de Indias. Era otra cosa que él quería. Él también creó una institución similar para el cine, que fue otra de sus grandes dedicaciones, que van más allá. Fíjense que hasta ahora no hemos hablado de novelas ni de literatura, ni Juan ni yo lo hemos hecho, porque es que García Márquez tiene unas dimensiones enormes más de la literatura, que es lo que con toda justicia lo ha hecho mundialmente famoso hasta en niños de la escuela de Seúl. Pero resulta que Gabo era un periodista de dedicación de toda su vida, era un cineasta que produjo, que escribió muchos guiones y que creó una fundación de cine y dictaba también de cine, y también era un hombre ocupado por facilitar el acercamiento de procesos de paz, por ayudar a presos políticos a salir de la isla en Cuba. En fin, una persona que además estaba muy conectada a la cultura popular del Caribe. Yo la semana pasada estuve en Panamá y tuve la oportunidad de compartir con Rubén Blades, el gran músico panameño, y la historia de Gabo y de Rubén, y el interés de Gabo en música popular es el interés de un hombre que tiene una curiosidad insaciable con todos los temas que tienen que ver la cultura, con el arte, en fin, era un gran lector. Pero volviendo al caso del periodismo, Gabo, en la misma época en que está interesado en crear la fundación, decide escribir su primer libro periodístico. Y digo que es el primero porque es el único escrito ex profeso en formato de libro. Hay varias compilaciones, la que hizo Gilard, a la que ya se refirió Juan, que hoy en día además, Juan, no son solo los dos primeros tomos que mencionaste, sino que es una caja de 5 libros que forman la obra periodística de Gabriel García Márquez. Está entre los textos costeños, entre cachacos. El tercero se llama De Europa y América, el cuarto el periodismo militante, y el quinto son una obra periodística que se reconoce toda esa obra de la época del País, del Espectador y demás. Se consagró toda su vida al periodismo en paralelo con su trabajo y su dedicación, que tenía tiempo para hacer periodismo, para escribir novelas, para escribir cuentos, para hacer gestiones políticas, para cultivar la amistad. Es decir, realmente, además para una familia tan bella como la que tiene, con unos hijos magníficamente criados, que tienen su vida propia, y todo eso
señoras y señores que nos escuchan en otras partes, en mi opinión tiene algo que ver. Tiene que ver primero con su compromiso irreductible con la vocación de escribir que tuvo de la vocación que se tradujo en literatura, en periodismo y en guiones y en demás. Es decir, quiso ser escritor y lo fue. Segundo, con la capacidad de formarse una disciplina. Tuvo el tiempo porque tenía la disciplina y la perseverancia necesarias para meterse con todos estos proyectos. Y que además, aquí me cansaría de mencionarles cosas como hacía telenovelas, en una época hizo radionovela, hizo periodismo deportivo. Juan, ¿te acuerdas cuando hizo Crónica? Era una revista dedicada al periodismo y la literatura allá en Barranquilla. Era un hombre con una curiosidad, con una disciplina, con una gana de conquistar el mundo, con una generosidad también. Creó instituciones, participaba en encuentros nacionales de la UNESCO, de las Naciones Unidas. Era un hombre realmente proteico en su manifestación. Y siempre estuvo ganándose la plata con el soporte humano, porque, pues ya saben, que aceptó ninguna enmienda. El único cosa que hizo fue haber sido una época socio del noticiero Cubape. Todo eso le dio el éxito, le dio la fama, hizo que se muriera bañado en gloria y que se muriera en plenitud. Una muerte realmente envidiable, la de Gabo, porque, fíjense, no hemos hecho sino homenajearlo, hablar de él. Todos los días ver el periódico ya esto sobre García Márquez. Pero es que la noción de autor hoy en día se está difuminando, se está borrando con la manera como todos se juntan en las redes sociales. Bueno, Así es. Es tiempo de darle, ya hemos tomado un poco más de tiempo. Voy a darle la palabra con el permiso de ustedes a Montserrat y posteriormente al profesor Sang, brevemente para terminar dentro de nuestro horario, agradeciéndoles a ustedes su intervención. Para mí, para todos los colombianos, seguramente de una importancia grandísima. Les agradezco inmensamente. Montserrat, adelante por favor. Muchas gracias. Bueno, pues después de escuchar a intelectuales tan preparados, me quedaré muy corta con mi ponencia, pero vamos, Gabriel García Márquez para mí es uno de los mejores o el mejor autor y periodista latinoamericano. Yo siempre he preferido parafrasearlo que resumir su obra o resumir sus textos. Cada vez que yo quiero compartir con alguien algo de sus libros, 100 años de soledad, algún fragmento, le he leído a más de 7 personas, he tomado 100 años de soledad y se los he leído en voz alta, porque no puedo describir el libro, porque yo no puedo describir lo que él hace, entonces quisiera parafrasearlo mucho. Yo encontré, he estudiado mucho sobre él, pero una vez encontré su discurso en la 52ª Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa, que lo dio en Los Ángeles en 1996. Él siempre fue contundente, él nunca critica, él siempre da un análisis, él nunca, como lo dijo Juan, él nunca se fue hacia columnista, que es lo que sucede con muchos intelectuales o escritores, cuando tienen reconocimiento ellos se vuelven columnistas, entonces en la columna dan su opinión, ellos no hacen crónica, y ese papel de cronista es realmente muy valioso, como lo hicieron varios cronistas mexicanos. Ellos retratan la realidad y la comparten, ellos no opinan, ellos no juzgan, ellos simplemente comparten de la mejor forma, con las palabras más adecuadas, todo lo que sucede. Y es lo que siempre hizo Gabriel García Márquez. Él nunca puede tomar la columna tiene un poco de ego o de egocentrismo, digamos. Entonces, el autor siempre está en un nivel más alto y habla hacia los lectores. Él nunca se consideró tanto el genio, él nunca tuvo esa arrogancia que tienen otros. Entonces, él nunca dejó de ser periodista, al mismo tiempo de ser un premio Nobel, que muchos quisieran dejar de serlo o lo han hecho. Entonces, yo prefiero reproducir a veces sus palabras. Yo nunca podré sustituir con un resumen lo que él dijo, lo que él nos compartió. Cuando yo leí su discurso hace varios meses que dio en esta asamblea, él describe al periodismo como el mejor oficio del mundo. Entonces, es lo que amaba, es lo que siempre amó hacer García Márquez. Y hay muchas frases célebres, hay más de 10 frases que él pronunció sobre el periodismo. Y es impresionante leerlas porque pocas personas han reflexionado como él sobre esta tarea. En el discurso, en el cuerpo del discurso, como también lo analizó muchas veces Juan y lo mencionó,
él, bueno, afirma que el periodismo escrito es un género literario, porque sí, él lo abordaba como un género literario, no reportaba únicamente, analizaba, compartía y lo hacía poesía. Finalmente los hechos los hacía poesía, es lo que hacía él. Entonces, bueno, yo quisiera compartir una frase muy importante también en esta comparación de periodista o escritor, que dice él y que aparece en la obra Gabriel García Márquez, habla de Gabriel García Márquez, y es: el periodismo me ha ayudado a establecer un estrecho contacto con la vida y me ha enseñado a escribir. La obra creativa de fantasía ha dado valor literario a mis trabajos como periodista. Entonces él, claro, pone siempre el periodismo antes que el escribir novelas. Y es cierto, cuando lo observamos, cuando conocemos todo su carrera, que es muy poco difundida realmente, tal vez en Colombia se conozca y algunos célebres latinoamericanos conozcan y aprecien su trabajo como periodista, pero realmente al mundo, toda esa imagen de Gabriel García Márquez que se ha dado ha sido siempre como novelista, no se aprecia esa parte de periodista y son pocos los que se han dado la tarea de difundir eso. Sí, él fue gran novelista, pero todo ese papel de periodista, cómo él analizaba ese oficio y cómo lo amaba, realmente hay mucho trabajo por hacer a nivel mundial sobre García Márquez, porque yo creo que no le estamos dando todos los créditos que él merece. El darle crédito como novelista es demasiado poco. Él ocupaba precisamente, dicen, él a diario tenía vacaciones, a diario trabajaba, a diario escribía, él organizaba su tiempo y le daba para todo, vamos, era novelista, periodista, amigo, crítico, analista, era de todo. Entonces, yo creo que en el mundo entero no se le da el crédito que él merece. Él en su discurso, vamos, lo abordaré ahora más a fondo, habla sobre el periodismo. Dice que los periodistas, vamos, hace un análisis de lo que ya era el periodismo en la década de los 90, que ya estaba más sistematizado, que ya no era tanto arte como lo era en los 50, como lo dice en su discurso. Ahí dice que hacían tertulias, no todo el mundo estaba frente a sus computadores, enfrente trabajando. El oficio se hacía en el día a día y los periodistas tenían que leer y tenían que cultivarse porque era una obligación para ellos constante. Lo que dice en su discurso también, que por eso decidió fundar la institución y demás, y por eso le ofreció a Jaime hacer talleres, porque Jaime es un periodista real, no un egresado o titulado que, como dice Gabriel García Márquez, ya salen un poco distantes de la realidad. Entonces él quería regresar desde los 90 del periodismo a ese periodismo de los años 50 y que los periodistas hagan tertulias. Dicen, no había juntas, a diario había tertulias tomando café en la sala de redacción, no necesitaban los periodistas salas de juntas. El oficio se hacía día a día, como lo dice él. Y también, vamos, en este discurso critica un poco ahora el papel de la grabadora. Él siempre fue cronista, escuchó, vivió la noticia y la transmitió con bastante objetividad, pero poniendo mucho de su sentimiento respecto a lo que veía. Entonces él dice que la grabadora ha despersonalizado a muchos periodistas actualmente, vamos, se refiere a los años 90, ahora creo que estamos aún más avanzados en ese uso, y dice, bueno, ahora todo el mundo reproduce, pero lo malo de los periodistas actuales es que ya están pensando, dejan que todo lo registre la grabadora, y ahora ya están pensando en la siguiente pregunta. Ya los periodistas no se dedican como antes a escuchar al interlocutor, al que lo habla, y a analizar. Ahora él proponía regresar a la libreta de notas, tener a la grabadora como un instrumento más, pero tener la libreta de notas para siempre estar resumiendo al mismo tiempo que se escuchaba y digeriendo la información. Entonces, él tiene mucho que compartirnos. Yo quiero leer, por ejemplo, al final de su discurso, que es bastante largo. Podrán encontrarlo todos los interesados tal vez en la web, que ahora mucha gente lo ha publicado por ser muy rico en contenido. Pero él dice, bueno, casi al final de su discurso, el periodismo es una pasión insaciable que solo puede digerirse y humanizarse por su confrontación descarnada con la realidad. Nadie que no lo haya padecido puede imaginarse esa servidumbre que se alimenta de las imprevisiones de la vida. Nadie que no lo haya vivido puede concebir siquiera lo que es el pálpito sobrenatural de la noticia, el orgasmo de la primicia, la demolición moral del fracaso. Nadie que no haya nacido para eso y esté dispuesto a vivir solo para eso, podría persistir en un oficio tan incomprensible y voraz, cuya obra se acaba después de cada noticia, como si fuera para siempre, pero que no concede un instante de paz mientras no vuelve a empezar con más ardor que nunca en el minuto siguiente.
yo creo que cualquier estudiante de periodismo, cualquier periodista mismo que se precede de serlo, debería leer esa definición, porque ningún diccionario nos va a transmitir lo que es el periodismo en la sensación misma. El periodismo tiene que ser pasión, y es lo que siempre tuvo Gabriel García Márquez. Mucha pasión por comunicar, mucha pasión por analizar, y realmente este discurso, para cualquiera que lo lea completo, ilumina, realmente nos da otra visión del periodismo, que realmente es un arte y es un género literario, sí, tal vez hecho deprisa, pero finalmente es un género literario. Y él siempre, yo creo que llevó a otro nivel lo que él hacía, ya sea en los talleres que hicieron, que no sé cuánto éxito haya tenido al reinventar la profesión de periodismo, para regresar precisamente al pasado, a las raíces de la profesión, pero él siempre llevó a otro nivel tanto la novela como la crónica, y también lo hizo con el periodismo. Y bueno, quisiera también leer. Él estaba, vamos, como todo intelectual, no seremos muy amigos de la tecnología. La parte del discurso también que dice: parece ser, además, que el oficio no logró evolucionar a la misma velocidad que sus instrumentos, y los periodistas se extraviaron en el laberinto de una tecnología disparada sin control hacia el futuro. Es decir, las empresas han empeñado a fondo en la competencia feroz de la modernización material y han dejado para después la formación de su infantería y los mecanismos de participación que fortalecían el espíritu profesional en el pasado. Creo que la prisa y la restricción del espacio es lo que ha minimizado el reportaje, que siempre tuvimos como el género estrella, pero que es también el que requiere más tiempo, más investigación, más reflexión y un dominio certero del arte de escribir. Todo este discurso, vamos, nos hace reflexionar demasiado sobre el periodismo, y tal vez algo que nuestra mente no se había propuesto analizar. Es muy largo, serán más o menos 7 cuartillas lo que él pronunció en dicho evento, pero realmente nos hace ver toda esa faceta periodística, el amor que tenía por ella, y un reportero, como lo decía, un periodista que siempre llevó tal vez al máximo su experiencia de compartir sucesos. Yo creo que, bueno, para terminar a tiempo voy a dejar hasta aquí mi exposición. Fueron muy valiosas sus exposiciones. Yo no sabía tanto como lo que han expuesto ustedes, y es un placer tener a personas tan preparadas y que han estado cerca de él y que tuvieron la fortuna de compartir conocimientos con él. Me ha enseñado mucho este foro, y ahora quiero darle la palabra al profesor para escuchar una opinión desde el punto de vista de los lectores coreanos. La literatura latinoamericana desde la época colonial tiene la tradición de ese género, de la crónica, ¿sí? Pero, bueno, en estos días, si yo mando a mis estudiantes que leyeran la crónica de Bernal Díaz, ellos no cumplirían su lectura, porque es muy larga y muy abrida también, desde el punto de vista del lector moderno. Pero creo que la cúspide de esta tradición de la crónica, vino a ser en la obra de García Márquez. No solamente su obra literaria, sino también su reportaje, sus artículos, Jirapas, en los años 48 hasta 50, en los años 50, cuando él estaba en Barranquilla, como mencionó Jaime y Juan. ¿Por qué? Porque su reportaje y su obra literaria tiene tanta atracción, porque él es, naturalmente, un buen observador, ¿sí? Él tiene gran talento de observar de los detalles que pudieran ser pormenorizados, pero él, capta este detalle, este matiz, dando en el nivel más trascendental y dando un sentido, de cuestionar de este detalle, ¿sí? Entonces, escribiendo un artículo, solamente escribe en un espacio oficial
sino también él le da en este detalle el espacio carnavalesco. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, bueno, Juan mencionó sobre el episodio de Vaca y bueno, y también en unos artículos él está describiendo en Moscú, como reportero, él está describiendo el cadáver de Stalin, está describiendo las manos muy delgadas, muy, bueno, tenues de Stalin. Pero este episodio, de este pequeño detalle de la observación, también se aparece en el otoño del patriarca, ¿sí? Cuando describe las manos del patriarca. También, bueno, en otro artículo, escribe sobre un pequeño pueblo que acaba de formarse. Entonces, está, bueno, contemplando este pueblo en futuro se va a convertir en una ciudad. Este episodio es un presagio de la obra de 100 años de soledad sobre la fundación de Macondo. Creo que, bueno, ya en su reportaje, en su jirafa, tiene dos espacios, como ya mencioné, el espacio oficial y también el espacio carnavalesco. Y bueno, y el género de crónica tiene abarcar estos dos espacios, porque a diferencia de historia, crónica es una narración de la primera persona. Entonces, como cronista, que ya como un testigo de un asunto, él observe y da comentario personal a ese asunto. Entonces, su mérito como cronista es un gran mérito para periodista, también un escritor. Y también quiero mencionar su difusión en Corea. Su obra 100 años de soledad se ha traducido, como embajador mencionó, se ha traducido en la primera versión directa, no directamente de castellano, sino también traducido por inglés. Pero se ha traducido en los años 82 exactamente. Pero en 1980 en Corea hubo un masacre de Gwangju, en una ciudad muy grande en Corea, durante el régimen militar. Y su obra 100 años de soledad se ha traducido en 1982, justamente 2 años después de la masacre de Gwangju, y dio gran impacto a los lectores coreanos. Imagínense, porque durante esa época en el espacio de la crítica literaria en Corea hubo gran debate entre realismo y modernismo. Bueno, los críticos que enfatizaban el realismo, bueno, proclamaban la literatura participante, ¿sí? Entonces, ellos preferían las novelas que describía la masacre de Gwangju en una manera muy realista, en detalle. Mucho de sangre y cadáver. Pero en otra parte, los críticos que proclamaban el modernismo, ellos preferían la literatura pura, ¿sí? Pero la obra de García Márquez, bueno,
determinar este debate, porque la obra de García Márquez, bueno, es realista, también es muy estilísticamente modernista. Entonces, la difusión de García Márquez, bueno, saltó este debate, ¿sí? Entonces, desde luego, desde la difusión de García Márquez, de la obra de García Márquez, la literatura coreana, saltando este debate, quería buscar las obras realistas, también estilísticamente muy bien escritas, como las obras de García Márquez. Eso es gran impacto a la cultura y sobre todo a la literatura coreana. Bueno, muchas gracias. Profesor, muchísimas gracias. Mis estimados amigos, Jaime, Juan, agradecido inmensamente de corazón. Esto es algo que nos llena de orgullo haberlo podido hacer, que ustedes nos hayan colaborado, que Montserrat haya venido, que el profesor Sago nos haya acompañado. Aquí hay otros colombianos que trabajan en la embajada, que hicieron también posible este esfuerzo.